Muy buenas tardes y bienvenidos a un tercer ciclo de entrevistas del espacio Historia Arquitectónica Presenta, un espacio en el cual conversamos sobre creación, sobre arquitectura, sobre patrimonio, sobre arte en general y sobre diversas expresiones culturales que viven y habitan en la ciudad. Los dos ciclos anteriores estuvieron marcados por la presencia de diversos invitados de toda índole, arquitectos, periodistas, escritores, cineastas, creadores en general que brindaron diferentes miradas de la ciudad, de la arquitectura, de la pintura, el paisaje y del territorio. Este tercer ciclo va a estar marcado por esa misma dinámica, con tener no solamente arquitectos, sino un amplio espectro de personas que van a compartir su conocimiento y compartir sus visiones aquí en Historia Arquitectónica de Concepción. Y les recuerdo que este espacio surgió producto del contexto de cuarentena y pandemia que estamos viviendo a nivel global, y además como una celebración de los 16 años de Historia Arquitectónica de Concepción. Vamos a dar inicio a esta nueva temporada de Historia Arquitectónica Presenta con una invitada de lujo. Ella es periodista y se ha especializado en estudios culturales y tiene un amplio conocimiento de un tema bastante particular que son los cementerios. Ella está involucrada con el patrimonio desde muchos aspectos y de hecho está detrás de la creación de esta guía patrimonial del Cementerio General de Concepción, un libro precioso con muchísima información y que efectivamente vamos a estar conversando en unos minutos. Ella es Verona Loyola Orias, es periodista y le vamos a dar la bienvenida en un momento. A ver que se conecte nuestra querida Verona. Hola, Sí, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, gracias, Luis. Muy contenta Hoy, de estar en Historia Arquitectónica presente. oh, no, por nada, para nosotros es un honor tener y además inaugurar la tercera temporada contigo con un tema súper importante, un tema que es reconocido por todos quienes habitamos en cualquier ciudad o cualquier poblado, que, digámoslo así, son los cementerios, un elemento fundamental en la historia de una ciudad y que aparte cuando uno ve un cementerio siento que es algo que inmediatamente uno conecta con emociones y sensaciones. Pero eso lo vamos a hablar después. Yo algo hablé un poco de ti, y para arrancar esta conversación me gustaría que tú te presentaras y contaras a la gente, a los que no te conocen, quién es Verona Loyola. Encantada. Soy periodista, estudié en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. También cursé un magíster en Comunicación Creativa Estratégica en la misma universidad. Actualmente estoy trabajando en la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales, la sede que tiene en Concepción, y en ese lapso de tiempo me he dedicado a investigar los cementerios. Como tú bien dices, un espacio patrimonial de gran relevancia para hablar de la planificación urbana de nuestras ciudades y principalmente de nuestra historia local. Excelente. Bueno, antes de comenzar, pedimos disculpas que esto estaba convocado a las 5 y hubo ciertos problemas técnicos entre medio que nos obligaron a partir un poco más tarde. Así que desde ya, no importa, bueno, la entrevista ya está andando y recuerden que este capítulo y los 20 anteriores van a estar todos disponibles en YouTube y también en Instagram. Verona, tú como periodista, igual, yo creo que siempre has tenido un interés por la cultura, por profundizar ciertos conocimientos y ver más allá también desde tu misma disciplina. Poder ligar quizás el periodismo a tus propios intereses. ¿Desde cuándo empieza a interesarte la ciudad, por ejemplo, o los cementerios? Principalmente la ciudad y los cementerios van entrelazados y surge mi interés durante los viajes. Desde el colegio con mi hermana Tamara, siempre que viajábamos a alguna ciudad nueva, siempre destinábamos un día para visitar el cementerio. Mm. Nos llamaba la atención cómo estaban configurados los cementerios, porque era una ciudad dentro de otra ciudad. La ciudad de los vivos convivía con la ciudad de los muertos. Y el primer cementerio que visitamos juntas fue el de Sao Paulo, el cementerio de la Consolación. Y mientras lo observábamos nos dimos cuenta que uno, al momento de observar un cementerio, de visitarlo, uno podía Mm. descubrir distintas capas. El que tú mencionabas, por supuesto, el valor simbólico que tienen los cementerios, que es el valor intrínseco asociado a ellos, que se refiere a nuestra relación con la muerte, a cómo ornamentamos
un sepulcro o un mausoleo cuando fallece un ser querido. Y además hay muchos valores asociados a los cementerios que cruzan otras disciplinas, como la arquitectura, el urbanismo, el valor artístico que hay en ellos. Mm. Entonces, cementerios tanto de Chile extranjero y ver cómo se iban configurando en torno a nuestras ciudades. Claro. Tú mencionabas que dentro de los primeros que conociste fuera del espectro local fue el de Sao Paulo, o sea, que igual debió ser una experiencia bastante interesante conocer un cementerio en otra latitud, con otra cultura detrás, con otra también apreciación de, digamos, de la misma muerte o de concebir el espacio funerario, que eso también es bien llamativo, porque los cementerios, bueno, tú lo puedes explicar mejor, eh, decías que tenían como mini ciudades, y claro, nos encontramos con tumbas, nos encontramos con algunas lápidas totalmente desnudas, nos encontramos con nichos, mausoleos, entonces hay diferentes manifestaciones arquitectónicas dentro de un cementerio. ¿Cuáles fueron para ti, digamos, esos pequeños detalles que más te han cautivado de conocer, por ejemplo, un cementerio? En primer lugar, cuando tú visitas un cementerio te das cuenta cómo está conformado por avenidas, por calles, por plazas. También puedes ir descubriendo las distintas tipologías arquitectónicas que hay presentes en ellos. Y en el caso del cementerio de General de Concepción, que hemos tenido la oportunidad de visitar juntos, es bien Sí, interesante porque fue fundado en 1823 por el director supremo Ramón Freire como instrucción para que se acabara con la costumbre de la época de continuar sepultando a los fallecidos en las iglesias. Medida que ahí estamos mirando justamente el Cementerio General de Concepción, el sector que abarca la guía patrimonial y comprende las calles Andrés Lamas, Guillermo Otto, Nicanor Allende y Avenida España. Y como te comentaba, fue una instrucción del director supremo para acabar con esta práctica. Fue la primera política de salud pública relevante que significó que la búsqueda de un terreno apropiado en la ciudad de Concepción para construir el cementerio. En esa época se le denominaba panteón. Y esa tarea la tuvo Domingo Vinimelis, un vecino muy destacado penquista, que destinó varios años de ejercicio para poder dar con un solar apropiado para construir el panteón. Finalmente, en 1836, encontraron un terreno en las faldas del Cerro Chepe, que era propiedad de la familia Sañartu Arrau. Lo que wow, tú comentabas, los distintos estilos arquitectónicos, ese es otro valor presente en los cementerios. En este caso estamos viendo dos estilos neoclásicos que han sobrevivido en los terremotos del 39, del 60 y del 2010. claro, Ese es un valor claro. presente en todos los cementerios. Lamentablemente, por las deficientes políticas públicas actuales, son los cementerios los verdaderos depósitos de nuestros distintos estilos arquitectónicos, porque como en las ciudades estamos perdiendo cada día más patrimonio, es en el cementerio donde podemos descubrir distintas tipologías, distintos estilos. Por ejemplo, el estilo clásico, neoclásico, gótico, neogótico y Mm. moderno. Y el caso del Cementerio General de Concepción así lo demuestra. Sobre todo en Verona, la Plaza Pedro del Río, que es el punto exactamente, neurálgico. ahí quería llegar. Pero mira, antes de que hablemos precisamente del cementerio, tú mencionaste algo que es muy importante, o sea, cómo el cementerio te resume la historia arquitectónica de una ciudad también. O sea, Así más es. aún en Concepción, que nos damos cuenta que la arquitectura histórica se demuele día a día, que ya, por un lado, estamos de algún modo resignados ante la destrucción de nuestra arquitectura patrimonial, pero que en el cementerio aún se resguardan muchas expresiones arquitectónicas. Y digámoslo así, en este camino que tú has recorrido en tu carrera como periodista, como investigadora también, surge un proyecto muy importante que es el que voy a mostrar a continuación, que es que algo comenté anteriormente, que es la guía patrimonial que tú gentilmente me cediste, Verona, que estoy muy feliz de tener este texto que es fabuloso porque de manera muy precisa y concisa se nombran varios hitos fundamentales dentro del Cementerio General de Concepción. Y no sé
si quieres hablar un poquito de lo que fue la génesis de este proyecto, de la guía Por patrimonial del supuesto. cementerio. Estaba estudiando en la Universidad Católica el Magíster y junto con el historiador Mauricio Rubilar estábamos buscando un tema y como él conocía mi pasión por los cementerios, le propuse elaborar un circuito para recorrer el Cementerio General de Concepción. Entonces comenzamos a elaborar una lista con los personajes más destacados y las familias de relevancia histórica que estaban sepultadas ahí. Por supuesto que tuvimos que limitar el campo de estudio y llegamos solamente a 24. Y el historiador Mauricio Rubilar vio el potencial de mi investigación y él conversó con el historiador Armando Cartes Montori, actual candidato a Premio Nacional de Literatura. Y don Armando me ofreció transformar esta investigación en un libro. Eso fue el año 2015, la primera edición del libro, y estoy muy contenta porque ha tenido una recepción fabulosa de parte del público, hay un interés en la temática patrimonial y sobre todo en el valor presente en los cementerios, lo que obligó a editar a una segunda edición el año 2018, que es la que tú tienes ahora y que estás mostrando. Sí, no, y de hecho, bueno, además de hablar del aspecto propiamente tal histórico de los años de fundación y ese tipo de cosas, de manera muy clara se guiarnos para poder entender esta ciudad, esta ciudadela, esta necrópolis, y además mencionar varios personajes importantes que están sepultados en este cementerio y que son nombres que para nosotros son tan cotidianos de repente. Enrique Molina, Guillermo Grant, Carmela Romero, por ejemplo, nombres que son parte del imaginario penquista, pero que a veces uno no se pregunta quiénes son esas personas. ¿Cómo fue ese proceso, Verona, de adentrarte en la figura, ya no solamente el cementerio, entiéndase lo construido, sino que además ya conocer a cada uno de estos personajes y comprender también su importancia dentro de la historia local? Siempre me habían interesado los libros de historia, una también de mis grandes pasiones, y tenía en casa el libro de Fernando Campos Hargues, Historia de Concepción, y el libro de René Loubelbert, Semblanzas de Mm. Concepción. Y él nombraba siempre estos personajes, los cuales fueron manifestando mucho interés y pensaba también en que la ciudad muchas veces no los había reconocido como ellos merecían, que es el caso de un personaje que admiro muchísimo, que es don Pascual Giménez y Campos, que para muchos es considerado el gran director de obras que tuvo la ciudad de Concepción. Mm. Entonces pensé, ¿estará la tumba de don Pascual en el Cementerio General de Concepción? Y así iniciamos la búsqueda. También me interesaba abordar, además de estos personajes que aparecían en estos dos libros que les comentaba, la historia de mujeres, Ah, muchas veces invisibilizadas o solamente tratadas como la esposa de, la hermana de o miembros de familias de la élite penquista. Así fue como descubrí, por ejemplo, el mausoleo de la fundadora de mi colegio, de las Madres Dominicas, doña Carmela Romero, quien siempre estuvo presente en un óleo maravilloso que estaba en el colegio antiguo, que fue demolido lamentablemente, obra de don Osvaldo Cáceres, sí, y también pude descubrir el mausoleo de Candelaria Soto, una patriota, y además acercar a las personas a la historia de estas esposas que no habían sido relevadas, como María de las Nieves Urrutia, quien fue esposa de Juan Martínez de Rosa, de Tránsito Unzueta, que fue esposa de Gonzalo Urrejola, de Carmen Urrejola también, que Carmen fue la segunda Urrejola. esposa de Pedro el Río Sañarto, y tratar de quitarles esta, esa, ese nombre que siempre reciben como esposas y señoras de, como te lo mencionaba, y también destinar tiempo a buscar cuál había sido su legado, principalmente. La esposa de eso es tan típico que, bueno, lo hemos conversado siempre, la arquitectura también ha pasado con los estudios históricos. Ahora, el cementerio de Concepción, bueno, dada la data que tiene, como bien decías tú, y los procesos que se han vivido en nuestra ciudad, de terremotos, de enfermedades también, que son importantes mencionar, y tantas otras cosas, es hoy un resumen significativo de la arquitectura histórica de nuestra ciudad. O sea, esta misma fotografía que tú gentilmente cediste para este espacio, nos damos cuenta que en una sola imagen podemos ver múltiples manifestaciones. Al centro tenemos algo del neogótico, un derivado del neogótico, a los lados expresiones del neoclásico derivadas,
y como que de algún modo es bien variada este popurrí arquitectónico que nos brinda el Cementerio General de Concepción. ¿Tú tienes algún de tu primer recuerdo del cementerio cuando que te haya impactado o algo así que esté en tu memoria? Sí, ahí estamos mirando el sector de la Plaza del Río, donde como autores arquitectos lo puedes explicar mucho mejor. Siempre me gustó este espacio por su tranquilidad y también por la escala que mantenía de los mausoleos. También porque confluían distintos estilos, neogótico, presente en el mausoleo de la familia Manzano, clásico, también en el mausoleo antiguo de la familia Lamas, don Víctor Lamas, Mm. moderno con Enrique Molina Garmendia, y contestando tu pregunta, el mausoleo que siempre me atrajo muchísimo, no solamente por su belleza escultórica, sino que también por la historia detrás bastante trágica, siempre fue el mausoleo de don Pedro del Río Sañartu, Ah, reconocido hombre de negocios, filántropo, viajero universal, quien, ahí están las imágenes, quien enviudó tempranamente y se dedicó a recorrer el mundo para poder, ahí está, para poder superar el fallecimiento de su esposa y de sus dos pequeños hijos, Rosita y Pedro, producto de la epidemia de difteria. es Es potente, un ¿ah? conjunto escultórico de gran belleza. Se lo pidió al artista italiano Felipe Moratilla durante su primer viaje alrededor del mundo. Él fue a Italia y lo contactó para poder instalar esta obra en el mausoleo de su familia, que está justamente Eh, muy cerca de la Plaza Pedro del Río Señor. el trabajo escultórico es notable, ¿ah? El tema de cómo la expresión en los rostros y también de la posición de los cuerpos es realmente bellísima esta obra de arte. Bueno, pronto vamos a estar hablando de Italia, en unos minutitos. Sí, Y, y vamos a a estar los dos me hablando de, encanta, así que sí, va a un ser un país placer. maravilloso, maravilloso. Ese es un medallón que está presente en el mausoleo de la familia Castellón, que también fue esculpido por un notable, en este caso por Nicanor Plaza. Imagínate. Mira, es bien importante lo que mencionaste. No sé si quién fue el escultor anterior, el de Pedro del Río, para quienes no tomaron Felipe atención. Moratilla, Y aquí tenemos a Nicanor Plaza, justamente. O sea, nos Nicanor damos cuenta Plaza. que además en el cementerio, además de encontrar esta diversidad arquitectónica, nos encontramos con otro legado, que es el legado artístico de escultores. ¿Te acuerdas cuando una vez caminamos y nos encontramos con esta obra de Eugenio Brito también? Entonces que hay un legado artístico bien importante en los cementerios. Y aparte, las tumbas que salen de lo común, o sea, estamos hablando de la incorporación de la escultura. Hay cosas bien interesantes desde ese punto de vista también, cómo se utilizan estas Sí, cómo se representaciones. manifiesta, ¿cierto? El dolor en el mármol. Mm, Estas figuras son de mármol de Carrara, extraído del norte ya, de Italia, y por supuesto era una opción que podían barajar las familias de la élite penquista, quienes podían encargar este tipo de trabajos para ornamentar sus mausoleos. Que ahí volvemos de nuevo al valor simbólico, cómo yo me enfrento a la muerte. Entonces trato de perpetuar en una obra de arte los sentimientos y lo que fue en vida, la vida de las personas que están ahí fallecidas. claro, claro. Y lo interesante también es la sectorización que se da en el cementerio. O sea, claro, estamos hablando de que igual estas son familias que tuvieron, digamos, poder adquisitivo para contratar artistas, arquitectos y hacer estos mausoleos. Pero en general el común de la gente siempre fueron los nichos o tumbas mucho más austeras. Y eso igual es interesante ver cómo hay una cierta diferenciación social dentro de los Claro, cementerios, que eso es evidente. porque los nichos están ubicados en el borde del Cementerio General de Concepción. Ese es el mausoleo de la familia Manzano, estilo neogótico. Imagina, qué cosa más espectacular. Y el resto de tumbas están ubicadas hacia el fondo del Cementerio General de Concepción y también en el sector moderno hasta llegar a la calle Gabriela Mistral, donde encontramos manifestaciones más modernas, construcciones mucho más sobrias,
que se alejan un poco de lo que podemos observar en el sector patrimonial, que por supuesto es un reflejo de las influencias artísticas, arquitectónicas de la época en la que fueron construidos estos mausoleos. Estamos haciendo los detalles del mausoleo de la familia Manzano y viendo, Una maravilla. apreciando. Una maravilla. Porque esto representa también una era en la cual la arquitectura gótica tuvo un revival, o sea, con nuevos materiales, claramente, una visión mucho más de principio del siglo XX, y aquí en Concepción hubo muchas obras en ese sentido, la iglesia sacramentina, el colegio de los Escolapios, la antigua iglesia metodista, que también tuvo algunos guiños góticos, y el antiguo seminario. Y acá, si bien ninguno de esos edificios existe hoy en día, en el cementerio nos encontramos aún con algunos rasgos de esa manifestación arquitectónica. Y ahí regresamos al valor arquitectónico que todos debemos relevar. Como no encontramos estos ejemplos, lamentablemente los que tú mencionas por efecto de los terremotos, ¿cierto?, que han azotado nuestra ciudad, los podemos visitar, conocer y aprender acá en el Cementerio General de Concepción. Ahí está Víctor Lamas, esa es la placa, la inscripción de su nombre, que es lo que sobrevive porque el mausoleo lamentablemente resultó destruido luego del sismo del 2010. En su base solamente conserva una placa de cobre que la familia actualmente está actualizando con los nombres de las últimas personas que han fallecido. Claro. Y ese mausoleo tenía una característica muy especial porque había sido construido con piedra extraída de Pelequén, piedra rosada muy bella. Piedra Rosada de Pelequén, justamente, que esa es la... A ver, parece que acá hay una foto, o no, o me confundí. No, Creo que la anterior era del arquitecto Edmundo Enríquez del Pozo. esa. Al lado de esa tumba, de ese mausoleo, perdón, hay un mausoleo color verde nilo, maravilloso, del mundo rico del Pozo. Yo sospecho que eso también puede Viene, pertenecer ¿ah? a él, ¿ah? Viene. Mira, Verona acaba Si de bien tocar no, un tema. no conserva ninguna inscripción en el borde que los dos hemos tratado de encontrar. Claro, Verona acaba de mencionar a alguien muy especial, que es alguien muy seguido por nosotros dos, que es el arquitecto Edmundo Enríquez del Pozo. Quienes pasen por Calle Rengo llegando a Los Carreras van a ver la Vega del Esfuerzo, que originalmente era un cine, el Teatro Ideal o Teatro Rex, o Teatro Ópera también como se le conoció, o Roller Skate Concepción cuando fue una disco en patines, pero actualmente la Vega del Esfuerzo, y es el arquitecto de ese edificio fue Edmundo Enríquez del Pozo, quien realizó varios mausoleos en el cementerio de la década del 20, con un lenguaje arquitectónico como el que ustedes ven ahí en la imagen, o sea, toda esta idea ya del Art Deco, o sea, una cosa mucho más geométrica, abstracta, con una manifestación diferente, a diferencia de todo lo que vimos anteriormente de lo neogótico, neoclásico, acá ya empieza a modernizarse un poco el asunto en los años 20 en adelante. ¿Qué opinas tú, Verona, de este cambio de lo clásico a este ideario ya mucho más geométrico, mucho más moderno? Un reflejo de las tendencias que se vivían en el mundo y que por supuesto llegaron a Chile. Volvemos, ¿cierto?, a ser más sobrios, con menos elementos ornamentales, más racionales, pero que también impactan al observarlos Absolutamente. actualmente. Es maravilloso. El mundo Una Enríquez del sobriedad. Pozo tiene dos mausoleos que la inscripción está en la base, uno de la familia Copeleneyra y otro de la familia Gómez Hurtado, de 1920 y 1930. Parece que Ese hay es el una foto. mausoleo de María de las Nieves Urrutia, María de las Nieves Urrutia. ¿Quién esposa fue María de las de Nieves? Juan Martínez de Rosa e hija del hombre más rico del Reino de Chile. Wow. Bueno, aquí nos encontramos con un mausoleo ya diferente, estamos hablando ya del orden anterior, pero es bien interesante igual porque tiene este quiebre en la esquina, que es un elemento que sobresale, hay bueno, nos encontramos con la columna decorativa, ¿cierto? Esta gran cantidad de elementos en relieve que es bastante llamativo, y me gustan las fotos que me mandaste, Vero, porque también se ve la naturaleza presente.
En este caso las araucarias y todos los árboles que son parte también de la historia natural del cementerio, que rodea el cementerio. Otro valor presente en los cementerios es el valor paisajístico y también este concepto de construir parques cementerios. Claro, justamente. Algunos árboles clásicos son el ciprés, los cedros, que mantienen esta comunicación con la muerte en la ciudad de los muertos. Como el de Punta Arenas, por ejemplo, que tiene sus árboles que son... No sería lo mismo el cementerio sin sus árboles. Claramente, Este es un ese caso es que a el mucha gente le llama Museo la de atención. Herminio González, un testimonio del terremoto del 2010, que se va a mantener así, en ese estado, porque así quedó, así sucumbió Ujú. la noche del 27 de febrero, un personaje también perteneciente a la élite penquista de Concepción, con una placa de mármol. Ahí podemos regresar a lo que conversamos al principio, Herminio González y esposa. ¿Y quién fue la esposa? Así que ahí tuve que averiguar quién había sido la esposa de don Herminio González. Wow, qué increíble. Y lo otro, mira, es bien interesante esto y que hayas enviado esta foto también, porque es un elemento que para las nuevas generaciones va a quedar como un ¿qué pasó acá? Va a surgir ese cuestionamiento. ¿Qué pasó aquí que se ve este edificio tan extraño? Y claro, es la labor formativa también de dejar el elemento simbólico. O sea, hubo un terremoto y en esta ciudad hay terremotos constantemente. Dejar la memoria sísmica presente en un cementerio que también está asociado a la historia sísmica. O sea, lo que pasa con los terremotos del 39, 60, y vaya a saber uno qué va a pasar en el futuro. Y que la arquitectura responda de esa manera a eso, yo creo que es bastante formidable. Y hablando de eclecticismo, aparece este mausoleo, Verona. Uno de mis Eclec- favoritos. qué maravilla, ¿no? O sea, aquí tenemos muchas influencias. Hay una arquitectura totalmente ecléctica. Ecléctico quiere decir diverso, variado, de todo un poco, digamos. Y aquí en esta fachada lo vemos justamente. ¿Te gustaría comentar algo sobre este mausoleo? Decías que es uno de tus favoritos. Sí, me gusta cómo está emplazado también con los árboles del cementerio general, donde se ha buscado también preservar ese componente y también se ha hecho un trabajo muy acucioso y con un plan de gestión pionero a nivel nacional, porque una notable preocupación por el estado de los monumentos, sobre todo por el sector patrimonial, que es donde estamos ahora comentando, y también en el caso de este mausoleo de la familia Lazo Fernández, como tú bien mencionabas, todos los estilos presentes son muy, ahí estás acercando los detalles. Los detalles también, hay estudios donde se analizan los, la ornamentación de los mausoleos, qué significa en este caso la cruz, las coronas, las figuras como ángeles, como niños presentes a la hora de despedir a nuestro ser querido. Sabes que esa puerta nunca la he visto abierta. Wow. Oh, wow. Diseñó un vitral maravilloso, No, me imagino. como el de la familia Losley, ¿recuerdas? Que tenía Sí, un vitral muy ¿verdad? bello. Está en el Muy, muy sector bello. mucho más alejado, pero me recuerda bastante. Los detalles de las puertas. O cuando la naturaleza se hace presente y se Toma posesión, manifiesta. ¿cierto? Exacto. Hoy qué Esa, bonito viaje esa estamos cruz haciendo, Verona. no está destacado, pero que está cubierta, de Jorge Rogers, pero que está cubierta, está tapiada también, porque no ha sido posible contactar a la familia,
y como disposición administración, ¿cierto? Procedió a cubrirla, pero es maravillosa, una belleza difícil de explicar lo que uno siente cuando está frente a ella. Ahí está el mausoleo de Candelaria Soto, la escultura de la familia Lamas, que es un ángel caído. Ahí está el Monumento Nacional al General de la Cruz, Ah, declarado en 1879, justamente ahí donde estás pinchando. Y vemos también el Cerro Chepe, un gran oye, protagonista en el sí. contexto del Cementerio General de Concepción. Ahí también podemos observar el trabajo de diseño paisajístico presente. Tocaste un tema súper importante, Verona, que es el Cerro Chepe. O sea, el cementerio depende directamente del Cerro Chepe. Hay toda una historia cruzada entre el espacio natural también, la innovación paisajística que tuvo históricamente también el cementerio cuando se pensó hacer un hermoseamiento del Cerro Chepe con la plataforma, ese mirador, los senderos, la parte de la cruz. Hay toda mucha historia en ese sector del Chepe y en torno al barrio también próximo, asociada a la industria, asociada a poblaciones obreras. Es bien interesante Lorenzo lo que se genera. es un barrio tradicional de Concepción y también ahí está el mundo Enríquez del Pozo. Ese es el mausoleo de la familia Gómez Hurtado que comentábamos hace un instante. Don Lorenzo Arenas Olivo, gran sindicalista, él está también sepultado en el Cementerio General de Concepción. Claro, Ahí está la inscripción que así lo corrobora. exacto. Nuestro querido Edmundo. Edmundo del Pozo, Si van arquitecto. arquitecto, y si van a la Vega del Esfuerzo, fíjense, a mano derecha van a ver la misma placa, bueno, con una letra diferente, un poco más cursiva, pero es muy Ed Enríquez del P, el gran creador olvidado, uno de los tantos arquitectos olvidados en Concepción, y que Verona nos recuerda en este espacio Historia Arquitectónica presenta. Bueno, el cementerio de Concepción es algo inagotable, o sea, entre sus pasadizos, sus callejuelas, nos encontramos con múltiples manifestaciones arquitectónicas. Es interesante eso de caminar entre medio de estos senderos, ¿cierto? De perderse en estas callejuelas. Cómo se cruza, cómo se corta la vista y cómo aparecen estos elementos también. Qué belleza, como te comentaba, el historiador Carlos León, él también Un gran saludo a nos ha Carlos. acercado a la historia de estos personajes. Con Carlos trabajamos el año pasado en un circuito por mujeres destacadas, que abarca la historia de 10 mujeres destacadas. Lo lanzamos en mayo, en el marco del mes del patrimonio. Y Carlos también está a cargo de realizar los recorridos por el Cementerio General de Concepción, Mm. donde se pone en valor, ¿cierto?, la historia de estos personajes, con una ruta por arquitectura moderna, otra ruta por personajes populares, familias históricas, donde lo que trata de hacer el cementerio es acercar justamente a las nuevas generaciones a este espacio donde se rinde tributo a quienes partieron y donde también se manifiesta la arquitectura funeraria y el arte fúnebre. Así que yo Claro, recomiendo sumarse a los circuitos que guía Carlos León, con quien estuvimos también lanzando nuestros libros en España el año pasado. que fue una experiencia, yo creo, inolvidable para ti poder compartir tu trabajo ya en un contexto internacional y poder estar compartiendo también con Carlos. Le mandamos muchos saludos a Carlos, quien también ha hecho una labor importantísima difundiendo nuestra historia y patrimonio. Y cuéntanos un poquito, antes de pasar a otro tema, cómo fue esta experiencia de compartir Concepción en España. Fue una experiencia enriquecedora. Con Carlos postulamos nuestros libros para poder ser presentados en este congreso, el 20º encuentro
iberoamericano de cementerios patrimoniales que se desarrolló en la ciudad de Málaga, en España, en noviembre del año pasado. Y fuimos seleccionados, así que Carlos y yo presentamos nuestros libros. El, el foco de investigación de Carlos es el cementerio de disidentes y tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias con alrededor de 100 gestores culturales, arquitectos, periodistas, directores de cementerios en la ciudad de Málaga durante una semana. Tuvimos una recepción fenomenal. También estuvo con nosotros Magdalena Jara, ella es funcionaria de la corporación CENCO, quien dio a conocer el notable plan de gestión del Cementerio General de Concepción. Fue increíble. Y en Europa, bueno, tú has podido recorrer, has tenido, digamos, la gracia de conocer varios cementerios, además del cementerio de Concepción y el cementerio también que mencionaste al principio de Sao Paulo. Hay casos bien interesantes de cementerios en otras latitudes Ahí, de los cuales también podemos aprender. sí, ahí estamos en el Père Lachaise, en París. Es Jim Morrison, ahora lo puedo ver bien. Sí, Una de le las tuve. tumbas más visitadas del Père Lachaise. Un cementerio construido porque ahí está Chopin. Sí, el cementerio de los inocentes de París tuvo que ser cerrado en 1780, antes de la Revolución Francesa, como una medida sanitaria, y se construyó el Père Lachaise, el cementerio de Montmartre y Montparnasse. Y el más famoso de todos, no solo de Francia, sino que también del mundo, ahí está la escritora Colette, que ambos admiramos. Sí. Es el más famoso porque están sepultados realmente personajes de distintas disciplinas artísticas. Esa es la tumba de Oscar Wilde, que tuvo que ser cubierta en 2017 porque los visitantes la besaban. También está Modigliani sepultado, Jacques-Louis David, Eugène Delacroix, Edith la Piaf, gran María Callas, Edith Piaf. Eluard, Edith Piaf, justamente, quien estaba por hablar. Estamos viendo algunas tumbas. Mira, son más de 70.000 tumbas. El Wow. cementerio Père Lachaise recibe más de 2 millones de visitas al año y hay un personaje muy importante para la literatura chilena que está sepultado ahí, nuestra Teresa Bilsmont. Ella está en el Père Lachaise, así que una invitación para quienes puedan en el futuro viajar, puedan conocer el Père Lachaise. Tiene, por supuesto, un valor no solo arquitectónico, también paisajístico, es un placer recorrerlo. Mm. Esa imagen pertenece al cementerio histórico de Málaga. Mala, donde fuiste a exponer justamente la Sí, investigación lo y el trabajo. visitamos con Carlos y Magdalena. Lo más relevante del cementerio histórico son los relieves y bajo relieve, efectuados en mármol también, la tradición mosaico muy presente, y justamente una foto, Sí, la tradición romana también muy presente en esta ciudad, de gran belleza, muy bien mantenidos también, hay que comentarlo. Y en el camino en el que va siguiendo la mayoría de los cementerios de transformarse en puntos de encuentro, en atractivos turísticos de las ciudades, la vista maravillosa. Nos tocó un lindo día, aunque un poco frío. en ese Ahí sentido, estamos Verona, conversando con colegas durante eh, uno de los tours que programó la organización del 20º Encuentro Iberoamericano. ah, en ese sentido, Verona, tanto en España como en Europa en general está esa cultura de los cementerios bastante,
bastante ricos, con grandes personajes históricos. Italia tiene una cultura también de los cementerios bien importante, adaptándose a zonas tan diversas como el cementerio de Venecia, por ejemplo, que está en plenos canales, o el cementerio también de Florencia, Maravilloso. que está en pendiente, y de algún modo es bien interesante el cementerio de Venecia, por ejemplo. Creo Sí, yo que tuve es la una canción. oportunidad, sí, de visitarlo el año pasado, antes del 20º encuentro en Málaga, y el cementerio de Venecia es notable en varios aspectos. Ahí estamos viendo los mosaicos maravillosos, con la técnica pan de oro, ¿cierto? Que son unas láminas de oro finísimas que se utilizan para cubrir objetos artísticos. Y el cementerio de Venecia está ubicado entre la isla de Murano y el centro de Venecia. Entonces, para llegar a él, porque está en una isla, que antes se llamaba la Isla de los Muertos, tienes que tomar un vaporeto. Mm. Entonces ya eso es una experiencia fantástica porque tienes que cruzar esa maravilla de aguas color acuamarina, llegas al cementerio y te encuentras con estos mausoleos, ¿cierto?, que pertenecían a la alta burguesía veneciana, a familias prominentes, a hombres de negocio, a autoridades locales. Ese es el sector donde se ha democratizado estos espacios, porque ahí están sepultados las personas que pertenecen ya al pueblo de Venecia. Y actualmente ahí hay un escudo de una familia, ¿cierto? Donde podemos ver un mosaico muy bello. Y hace un par de semanas pusieron a la venta 17 sepulturas que no han sido reclamadas o no, pues, no ha sido posible contactar a las familias en Venecia. Así que si Oh, alguien dispone de 250.000 a 350.000 euros, va a poder descansar en el cementerio San Michele de Venecia. increíble. Y la configuración, por lo que vemos, también tiene esa misma cualidad veneciana, de los pasajes que se cruzan, de una cosa bien orgánica dentro de dentro del orden que uno pueda encontrar en una ciudad. Es realmente una aventura porque uno incluso se puede perder. Ahí está presente nuevamente el valor artístico Mm. a través de las esculturas de mármol, columnas, ¿cierto? La corona que hablábamos al inicio, ¿cierto? Que representa la vida eterna, los medallones en mármol, que lo vimos en el mausoleo de la familia Castellón, y ahí está la tumba de Ezra Pound, un intelectual norteamericano que está sepultado acá en Venecia. De todos los cementerios que tú has conocido, Verona, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado en, en general? Todos tienen una belleza, ¿cierto?, única, pero en términos de monumentalidad y de sobrecogimiento, debería mencionar el cementerio Staglieno de Génova, que está emplazado en una colina en Génova. Un día no es suficiente para recorrerlo, porque monumental está presente, está organizado de la letra A a la G en distintos patios. eh, tiene galerías que uno parecen interminables. Ahí están mirando imágenes de Staglieno. Es realmente sobrecogedor. El valor artístico presente es notable. Las familias pudientes de Génova son las que están sepultadas en Staglieno. Ahí está la condesa de Staglieno. Eso es muy interesante porque es una agrupación que promueve la lectura, que ellos van dejando libros en las tumbas y los mausoleos mientras tú vas recorriendo las distintas lápidas, te vas encontrando con un libro. Ah, Pero
la cultura popular dice que uno de un cementerio nunca debe tomar nada, llevarse nada, así que hay que ser bastante respetuoso en ese sentido. Mira el Estoy nivel de detalle. impactado, estoy con este nivel de detalle de los Eso es detalles. el bordado, ¿cierto? Del vestuario de la mujer, que claramente muestra un anillo ahí de matrimonio. Ella es la viuda, ¿cierto? Que está llorando a su esposo fallecido. Fíjate que hay algo que me llama la atención del cementerio de Génova, que las fotos me transportan un poco al cementerio católico de Santiago, fíjate, que tiene una configuración Tienes toda la similar con razón. estos espacios bovedados. Claro, acá estos espacios permiten, volvemos nuevamente, la democratización para que alguien pueda tener acceso a estar sepultado en los cementerios. Eso también es la tumba recuerdo que eran dos hermanos. También figuras religiosas muy presentes, ¿cierto? El encuentro con Dios, con la vida eterna, esos frescos que están pintados, por supuesto reflejando la tradición italiana. ¡Wow! Esto es impresionante. Esto es impresionante Es porque impresionante. La es que corona, Luis. Wow. sí, es que esta foto a mí me impactó cuando la enviaste y la empecé a revisar, porque me recuerda mucho a la obra de Palladio, o sea, esta cosa de la arquitectura tradicional, clásica, digamos, de Renacimiento que está presente, aquí también como quedó grabado en el imaginario, la arquitectura paladiana, ¿cierto? De las villas, de estas construcciones como la rotonda, y esto sí, tiene un aire bastante similar. Y sabes que en ese espacio actualmente están, en época de pandemia, están realizando conciertos de música clásica y los transmiten en vivo desde la página, desde la cuenta de Instagram del Cementerio Monumental de Isabeliano. Qué buen dato, He podido disfrutar algunas sesiones durante estos meses que hemos debido estar en casa. absolutamente. Esta galería es Oye, notable porque es donde encontré la mayor presencia de mosaico. Muy bello de ese sector también. ay, dame un segundo, que estoy como un pulpo aquí manejando muchas cosas al mismo tiempo. Y la paleta de colores, bellísimo. ¿Recuerdas que hace unas semanas estuvo invitado en Historia Arquitectónica Presenta el investigador de la Universidad de Chile, Rodrigo Vera? Y él nos Sí, comentaba sobre la tesela vitria, los colores que se empleaban y que en la lámina anterior estábamos observando el color rojo. Ahí está, maravilloso ese trozo, color verde. bueno, Donde él nos Verona, además de todo lo que hace y claro, todo lo que investiga, es colores. parte del grupo de Teselapedi. Sí, por favor, quienes gusten también, al igual que nosotros, de conocer algunos edificios públicos, vivienda o espacios públicos también que todavía, donde todavía está presente la Tesela Vitria, pueden Claro, seguir nuestra cuenta en Instagram, Teselapedia. Pronto tendremos sorpresas. absolutamente, Así que, absolutamente. así que la Tesela Vitria también está presente en los cementerios, como estuvo presente en las ciudades, en Chile, ¿cierto? Entre los años 60 y la década de los 80, también los encontramos presentes en espacios como los cementerios, Claro. Y donde está esta muchas, unión, por supuesto, de esta unión artística a la hora de despedir a quienes parten. Claro, ahí están las inscripciones de los artistas. no, es realmente impresionante y de verdad me recuerda mucho el cementerio católico de Santiago. O sea, quienes vayan a Santiago tengan la posibilidad de ir al cementerio general, muy cerca, casi al frente,
van a encontrarse con el cementerio católico, que es un cementerio agrupado en torno a edificios que uno puede Ese recorrer. búho, increíble. Sí. El cementerio está lleno, fue fundado en 1851, cuando nosotros vivíamos la revolución del 51 aquí en Chile, con el Imagínate. general de la Cruz, ahí peleando con su primo, el presidente Bulnes. En Estaglieno estaban levantando el cementerio monumental. Esto es lo que tú decías, Verona, de la gente que deja esas publicaciones para que uno aprenda Sí, del... Qué útil, qué útil. Wow. Pero igual tú, bueno, esto es impresionante igual. esa parte es más lúgubre, es bastante tenebrosa, no, no está ¿Tú en muy buen entraste? estado. Sí, entré. Imaginé una película de terror. No, hay juxtaposición de técnicas y de paletas de colores. Ah, sí, se ve lúgubre todas estas. Bueno, todo el valor artístico y escultórico no solamente lo podemos encontrar en cementerios de Cali, sino que hay otros países como por ejemplo Inglaterra que también han tenido una, ¿cómo se dice? Un desarrollo de esta idea del cementerio también bien cambiando a través del tiempo. Es importante mencionarle a la gente en su casa que los cementerios en general van cambiando en función también a los tiempos arquitectónicos. O sea, hay cementerios actuales que están en España que son bien, como el cementerio de La Igualada, por ejemplo, que es de arquitectura mucho más contemporánea y que también es bastante relevante. Pero también entre todo el pack de imágenes que quisiste compartir con Historia Arquitectónica y la gente que está viendo este espacio, está el cementerio de Highgate en Londres. Sí, el Highgate en Londres es un cementerio histórico que fue construido en 1839 y quiero agradecer a mi amigo Nicolás Navarro, quien ayer de forma especial fue al Highgate para que hoy pudiésemos contar con estas imágenes maravillosas y pudiésemos conversar sobre cementerios históricos, porque el de Génova, el de Venecia, responden a cementerios históricos. Y ese es de tipo victoriano. Aquí se encuentra, mira qué maravilla. No, esto está impresionante. Nico me comentaba de que ese ambiente lúgubre se mantenía porque a los visitantes le atraía esa atmósfera romántica, en decadencia, conservar la pátina del tiempo. Era muy atractivo para los visitantes. Entonces también la naturaleza tomaba posesión. Si te das cuenta, todo está muy natural. Convive la naturaleza con los muertos, con estas esculturas maravillosas Y y como también la son irregularidad. un paseo, un paseo imperdible. Así que muchas gracias a Nico que ayer él tuvo que reservar hora online para poder visitarlo Muchas gracias, Nico. y tomó Fue, imágenes maravillosas de Highgate. Creo que te envié una foto de uno de los personajes más destacados que está sepultado en Highgate, que es el filósofo alemán de origen judío Karl Marx. Es el ingreso, mira, qué bello. ¿quién mencionaste, Verona? Marx, que está enterrado en el... Sí, Wow, ahí está. ahí está justamente. Ahí hay un busto de Karl Marx.
parece escondido en un bosque, ¿cierto? Sí. Aparte, la irregularidad de las tumbas por el pasar de los años, que las raíces que empujan también los elementos, generan este paisaje tan orgánico, tan diverso de formas. Es bien Y llamativo. Y bellísimo aparte, de descubrir y de visitar, porque las lápidas, ¿cierto? Están algunas derrumbadas por el paso del tiempo, pero mm, se mantiene así. Y Nico me comentaba que la administración de los cementerios en Inglaterra le correspondía a los gobiernos locales y que en este caso Highgate se ha mantenido en el tiempo porque existe una asociación de amigos que se preocupa de mantenerlo. mencionaste una palabra súper importante, Verona, que yo creo que tenemos que aplicarla quizás cuando nos enfrentamos o vamos a otra ciudad y vamos a un cementerio, que es descubrir. O sea, descubrir su historia, descubrir, no estar cerrado a un recorrido fijo, digamos, sino que deambular, y en ese deambular podemos descubrir muchas cosas. La historia, personajes, la arquitectura. ¿Qué Los cementerios, dale nomás. sí, los cementerios son nuestra memoria, son una fuente documental de primer orden. Aquí se refleja nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestras influencias arquitectónicas, urbanísticas, cómo enfrentamos la muerte, cómo diseñamos y frente a la pérdida de los valores en nuestras ciudades, las que habitamos día a día, podemos encontrar estos valores, analizarlos, investigarlos, aprenderlos en la ciudad de los muertos. Así que yo mantengo la invitación para que visiten nuestros cementerios, por supuesto como lugares de reflexión, de tranquilidad, de paz, donde podemos encontrar muchas veces la inspiración, pero que también son lugares donde nuestra memoria está más presente que nunca. Algunas palabras finales, Vero, para el tiempo avanza súper rápido y Sí, la verdad hemos hecho un viaje precioso por la historia local, por la historia de Italia, de España y de Inglaterra al final. No sé si quieres compartir algunas palabras finales también con respecto a lo que ha significado para ti estudiar los cementerios. sí, me gusta muchísimo una frase de Jorge Luis Borges que está en el libro, que dice que la muerte es una vida vivida y la vida es una muerte que viene. Entonces tratemos de entender y comprender los cementerios desde otra visión. Y también me gustaría que quienes están interesados en indagar más en la historia de los cementerios puedan descargar el libro desde el sitio web del Archivo Histórico de Concepción. Está disponible para que lo puedan leer y cuando sea la opción de tengamos la oportunidad de poder visitarlo, puedan conocer la historia de nuestro principal cementerio acá en la ciudad. Y también agradecerle a todos los que han estado conectados hoy sábado y que se han interesado en acompañarnos y recorrer a través de estas fotografías los cementerios del mundo. Sí, llegaron muchos saludos, no vamos a poder leerlos todos, Verona. Tú tienes una fanaticada gigante y se nota bastante. Sí, así que muchas gracias a todos quienes se conectaron, a todos tus amigos también, a Nico que gentilmente envió esas fotos maravillosas de Londres. Y Verona, de verdad, muchísimas gracias y qué honor tenerte inaugurando la tercera temporada de Historia Arquitectónica Presenta, con un tema tan maravilloso que también nos une y que une a muchas personas, que son los cementerios y el estudio. Como les digo, Verona tiene múltiples facetas, también es parte de Teselapedia y ya se vienen grandes novedades también. Vamos a estar informando al respecto. Ya nos dijo las coordenadas si quieren ver el libro, que harta gente ha comentado por otras redes también dónde conseguir esto. Verona lo acaba de decir en la página del Archivo Histórico de Concepción. Archivo Histórico de Concepción. Pueden descargarlo y revisarlo en la comodidad de su hogar. Y no sé, Verona, muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido Gracias a un ti, Luis, viaje, de por esta verdad, invitación. no, por nada, tenía más que presente convocarte, Verona. De verdad, gracias. Lamento los problemas técnicos de la demora, pero No te salió realmente, preocupes.
Salió realmente hermoso y nos vemos el martes a las 6 con Ren para hablar de grafiti y muralismo. Así que muchas gracias, Verona. Un beso grande. Cuídense mucho y Cuídate. nos vemos. Adiós.